Nuestro invitado de hoy en Periodista Digital es economista, es auditor, tiene una trayectoria bastante larga en el mundo de la economía, pero hoy le hemos traído para hablar de política, porque ha sido conocido como estratega político durante muchos años y conoce muy bien la historia tanto de la Unión de Centro Democrático como del Partido Socialista Obrero Español. Don José Luis Balbás, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Hola, buenos días. La verdad es que por entrar directamente en el terreno, es verdad que esta semana usted ha tenido un gran recorrido en medios de comunicación por el 10º aniversario de una historia de la que luego hablaremos. Poca visibilidad y personajillos de segunda división. Pero es cierto que pocos han recordado... De ese asunto solamente hablo una vez cada 10 años. En el próximo aniversario, en el próximo 20 aniversario hablaré otra vez. En el 2023. Es tan insignificante. Tú fíjate que desde entonces ha habido 4 victorias del Partido Popular, 3 sobre un personajillo y 1 sobre Tomás, ¿no? Y entonces él siempre pues está con mentiras y tal para ver si se recupera, a ver si da pena en los medios de comunicación y consigue otra vez meterse en la lista, porque realmente este es un vividor de la política, así como otros siempre hemos estado en la empresa privada y nunca hemos cobrado ni un duro de la empresa pública. Este en su vida, solo, Simancas, solo ha vivido de la empresa pública. Y cuando él habla de este asunto, no se da cuenta que el PSOE ha gobernado 3 autonomías con tránsfugas. Y sin embargo, la Comunidad de Madrid, a las 2 horas de la elección de la mesa de la Asamblea, no de gobierno, miente permanentemente, no de gobierno, pidió elecciones él. Entonces, claro, la señora Esperanza Aguirre, con buen criterio, convocó elecciones. Todo lo demás es mentira, porque no ha habido ni tramas de nada, simplemente la justificación de una mala gestión política, porque la había pactado con el grupo nuestro, con los renovadores de base, y no quiso cumplir. Como no quiso cumplir el 40% del Consejo de Gobierno, que es lo que estaba pactado, pues realmente el gobierno ni se constituye. Pero fíjate qué 3 regiones gobernó con tránsfugas. Una sé que es Aragón con Partido Gomariz. Popular. Aragón con Marco. José Marco, por el tránsfuga se llamaba Gomariz, me acuerdo que era de... Gomariz. Madrid. Piñeiro. Y eso da 2 años, más luego 4 más a Leguina. ¿Y la tercera? Y la tercera es Galicia. Ah, Barreiro. Barreiro, con 7 escaños. Es verdad. Esos son 3 casos clarísimos. Vicepresidente hicieron a Barreiro. Exactamente, que le hicieron vicepresidente. Esos son casos de tránsfugas. Porque estas personas todas estaban en la lista del Partido Popular y todas gobernaron con el Partido Popular y fueron parte de la constitución de un gobierno del PSOE con votos del PP. En Madrid este asunto no se produce. Solamente es que se abstienen en la votación de la mesa de la Asamblea de Madrid, que todavía está la gente buscando a ver si encuentra la mesa y la Asamblea, porque este órgano no era el gobierno. El gobierno sí era, en los 3 casos que te he dicho, necesario los votos del PP para poner los 3 candidatos en Madrid, en Galicia y en Aragón, con tránsfugas, que ahí sí gobernó el PSOE. Entonces, después de 4 años que institucionalmente han sido bastante tranquilos y bastante eficientes para la crisis económica que tenemos, que es realmente importante, pues no se conforman. Pero yo creo que de este asunto volveré a hablar dentro de otros 10 años, porque no tiene ni visibilidad a la gente, ni le interesa a nadie, y son personas absolutamente indeseables y que no significan nada en la sociedad de Madrid, y personajillos que quieren volver, porque no son nada. Ya hoy dentro del partido no representan ni el 5%. Luego este grupo, que es el grupo Simán, que se llama Clan de Cajamadrid. Es como se llamaba. Luego le voy a preguntar sobre este tema que me dice del Clan Cajamadrid, pero por ir en orden cronológico. Vamos a ir por el orden. Hay, la verdad, algunos que a lo mejor no saben que su comienzo Esto en política... simplemente es por un poco como, sí, es verdad que salir en los medios, pero por contestar. O sea, yo no tengo ningún interés en salir en los medios, soy especialista en política económica y en política económica internacional y en macroeconomía. Lo que sí que quería es que los ciudadanos de Madrid sepan a qué atenerse, sepan las verdades de las cosas. Es decir, no se puede hacer infundios de tramas inmobiliarias cuando él era el clan más mafioso que había dentro del PSOE, era el Clan de Cajamadrid, que era dirigido por él y su mano derecha, Antonio Romero, Ramón Espinar, Arteta, José María Arteta, Ruth Porta, Enrique Benedicto. Pues ya se sabe todo. Si no hay más que casos de corrupción en Villalba, en Cienpozuelos, en Humanes. Es que lo demás es acusar a los demás de lo que tú eres. Pues por empezar con el tema político,
Ya en prensa, en el diario El País, encontramos a principios de los años 80 alguna referencia a usted por un congreso de las juventudes de UCD. En 1980. Que debió ser bastante agitado porque generalmente en aquella época la prensa no seguía los congresos de juventudes, pero aquella vez sí le hicieron eco y hablan de enfrentamiento entre el sector de José Luis Balbás y el sector socialdemócrata. Sí. Los socialdemócratas. Sí. Entonces, para los internautas que a lo mejor no lo recuerden, en UCD había varias familias. Céntrate UCD porque yo entonces tenía 22 años. Pues ya con joven, pero ya por lo que se ve tenía interés político. Sí. Y la familia socialdemócrata a nivel nacional la lideraba Francisco Fernández Ordóñez. Correcto. El sector liberal, pues Garrigues Walker era, digamos, el frente. Y don Joaquín Garrigues Walker. Y el democristiano, pues Óscar Álvarez de Miranda. No, Álvarez de Miranda. Más Álvarez de Miranda. Sí. En UCD... El segundo era Óscar Alzaga Villamil. Y Herrero de Miñón, acuérdate, eran los tres líderes. En las juventudes de UCD estaban por ahí, aunque Pedro Pérez fuera, digamos, el que la prensa señala como líder de las juventudes liberales, entiendo que estaría también por ahí Eduardo Zaplana, que luego sería ministro. Eduardo Zaplana era el número 2 de Pedro Pérez y de los liberales dentro de Juventud Centrista. Y entre los democristianos estaría por ahí Javier Arenas. Y lo que se dice más o menos es que Pedro Pérez, muy indignado de que Balbás ha dado la vuelta al Congreso. ¿Nos puede ampliar un poco? Bueno, la UCD era la transición política. Años 78, 79 entro yo en política con el Partido Socialdemócrata de Paco Fernández Ordóñez, que es uno de los tres grandes tendencias dentro del propio UCD, ¿no? Que son democristianos, liberales y socialdemócratas. También hay lo que se llama sector suarista o azul, en fin, hay una amalgama, que sería el cuarto grupo, digamos, ¿no? Entonces, pero en Juventudes solamente había estas tres. Entonces era un momento de que en la Universidad de Madrid, yo estaba en la Complutense, estudiando económicas y ciencias políticas, las dos. Y pues mucha ilusión de la gente, la participación política, y nos lo creíamos, yo me lo sigo creyendo, entonces que la gente puede participar en política, que debe estar en política, pero desde la sociedad civil, no desde la profesionalización de la política. Entonces, en ese sentido, pues yo fui delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y dentro del partido pues tenía una fuerza muy importante, tanto en el barrio Salamanca como en Carabanchel, como en Hortaleza, con distintas agrupaciones, porque siempre me ha gustado la participación, ¿no? Entonces, dentro del grupo de Fernández Ordóñez, pues yo participaba directamente en su liderazgo político, porque Francisco Fernández Ordóñez era un crack de la política española, nada que ver con todos los personajillos que hemos tenido en el gobierno Zapatero e incluso en este gobierno. Durante un tiempo se le pierde la pista, yo creo que la prensa no suele hablar de su nombre hasta el 94, pero por retroceder un poco, en la primera vez en la que usted se atribuye una influencia es cuando en 1990, tras muchos años de Joaquín Leguina como secretario general del PSOE en Madrid, es reemplazado por Teófilo Serrano. Leguina ha acusado del tema a los guerristas siempre, estoy hablando del año 90. Sí, yo era el secretario general del PSOE de Salamanca en ese momento. Pero para terminar un poco lo anterior, para aclarártelo, en Madrid, dentro de Juventudes Centristas, había tres sectores. El sector socialdemócrata, que era el mayoritario, que encabezaba yo, José Luis Balbás, con José Ignacio Fernández Alcalde, que hoy es auditor en la Unión Europea, un hombre muy importante de España allí, porque es de los grandes auditores de estados ahí. Y Miguel Ángel Cortés, en fin, que ha sido diputado. No, es otro. O sea, no es el mismo. Okay. No, Miguel Ángel Cortés es el de Valladolid, del clan de Valladolid. Otro Cortés, no importa. Paco Godoy, en fin, otra serie de gente que eran del sector socialdemócrata, y era un sector encabezado y liderado por mí, frente a Pedro Pérez Fernández de la Puente, que era un hombre de estricta confianza del señor Garrigues Walker, una personalidad política. Que luego presidió Vía Digital. Enorme. Pero sí, claro, que luego fue presidente de Vía Digital y ahora es presidente de la patronal de audiovisuales. Es una personalidad. Y luego estaba en los democristianos, era un sector muy minoritario, no sé si tendría el 5 o el 10% en Madrid, y era Gerardo Galeote, era el que después fue eurodiputado y sí. Tal. Bien, eso era. Entonces ahí la participación política era fuertísima, pero en las juventudes, en universidad había tal en los años 80, tal calentura política, que
que éramos muy fuertes en la participación en los distintos distritos, Chamberí, Salamanca, Chamartín. Otro de los líderes liberales era Arturo Moreno, Carcerán, que era un acuerdo de Chamberí. Y entonces sí nos lo tomábamos en serio, es decir, lo ideológico, los socialdemócratas, lo liberal, lo democristiano, marcaba, pero teníamos una participación muy importante en los congresos regionales y nacionales. Es decir, que la lista del Congreso de Palma, que da la sucesión cuando Suárez dimite y se pone a Rodríguez Agún de presidente del el famoso Congreso de Palma de Mallorca, que se tiene que parar porque no hay aviones, los socialdemócratas ganamos en Madrid a José Luis Álvarez, o sea, a los democristianos, y determina la victoria del Congreso Nacional. O sea, no era una broma, no sé si me explico. Sí, no era una batalla pequeña. No era una batalla pequeña porque también teníamos una fuerza enorme en el partido, eso era en el partido. Yo mismo pues en esa lista iba el número 4 y hice la lista encabezada por Armando de Benito. Carmela García Moreno, esos eran los líderes socialdemócratas. Rafael Arias Salgado, eso era el grupo de Paco Fernández Ordóñez, ¿vale? Que era lo que... Entonces yo desde pequeño, digamos así, desde 22 años, pues aprendí de Paco Fernández Ordóñez la estrategia política, el posicionamiento político, la comunicación, que era un gran comunicador. Si tú has visto los libros de Paco Ordóñez o las ruedas de prensa de Paco Ordóñez, nada que ver con cualquiera de los personajillos que estamos hablando, ¿no? En ese mismo año 81, ya al final es cuando la familia socialdemócrata se va al PSOE. No, pero ahí en Juventudes Centristas el Congreso Nacional es ganado por los socialdemócratas. Sí, que ponen a Arcadio... Y ponemos a Arcadio Domínguez, que es un canario de estricta confianza mía, a Vicente Blasco, que luego ha sido consejero de Urbanismo y Medio Ambiente de Murcia, que era secretario del partido en todo el Levante. O sea, era gente importante. A Fernández Alcalde, a los que te he dicho, O sea, que estas personas somos la ejecutiva nacional de Juventudes Centristas y somos el aparato socialdemócrata que está en Arlaban 1, o sea, y que está en la calle Zorrilla, que es donde estaba el aparato de Juventudes Centristas, donde estaba el partido. Entonces ahí teníamos ya mucha experiencia en control de partidos, porque los partidos en ese momento se hacen como instrumento ciudadano para canalizar la fuerza de la participación política. Ahora los partidos se han convertido en otra cosa. Son una cosa privada que llevan allí unos aparatos oligarcas que hacen lo que les da la gana, ¿no? Así está el país. Volviendo al tema, la prensa deja de mencionarle hasta el año 94, pero en ese tema del 90, mientras habla, porque hace poco lo recuperaba Leguina en sus memorias, que decía que todo fue una operación... No, pero en el 86 yo ya soy secretario general. En Buenavista, ¿no? De Buenavista, Salamanca, año 86. Porque los socialdemócratas entramos en el PSOE en el 81 con 2 años de antigüedad, ¿eh? O sea, y yo rapidísimamente, pues, claro, el Partido de Acción Democrática, que es como se llamaba el Partido Socialdemócrata, sí, bueno, era el Partido Socialdemócrata, llega a un acuerdo con Felipe González y me parece que metemos 30 parlamentarios nosotros, eso no era cualquier cosa. Moscoso estaba allí. Claro, Javier Moscoso de Prado, Carmela García Moreno, número 2 de Murcia, o sea que era Francisco Fernández Ordóñez, número 1 de Zaragoza. O sea, había muchísimo. Cádiz, Valladolid, Guadalajara, en todos estos sitios, Rioja, teníamos nosotros candidatos. Luis Berenguer Fuster, que después ha sido presidente hasta hace 1 año o 2, ha sido presidente de la Comisión de la Competencia. ¿Y en Madrid dónde? Eso era todo el grupo socialdemócrata. Y eso se mete en el Partido Socialista como ala socialdemócrata del partido. Tú ten en cuenta que el PSOE viene del 28 Congreso y 28 bis, que era marxismo no. Y gana el marxismo. Los socialdemócratas que venimos de UCD no tenemos nada que ver con el marxismo, ni sí ni no, de ninguna manera. He visto que en ese congreso socialdemócratas hubo algunos que luego serían destacados políticos del PSOE madrileño que estuvieron a favor del marxismo, como Modesto Noya, que estuvo en... Pero si no es Modesto Noya, eso no era de nuestro para nada. No, creo que no era socialdemócrata. En el congreso del 28 de sí, la mayoría contra Pablo Castellano. La mayoría de la FSM estaba en posiciones marxistas, totalmente, hombre. La mayoría de la FSM, claro, es que entonces mandaba Pablo Castellano y Alonso Puerta.
El gran líder del PSOE, de la izquierda del PSOE, ha sido don Pablo Castellano, que fue una infamia que le echaran como le echaron. Le echó Guerra pues para manipular, y luego pues nos vende unas memorias como que fuera alguien. O sea, Guerra desaparece de la política del PSOE en el año 93-94. A partir del caso Guerra, aparte de las memorias que cuenta, las memorias que quiera contar, el sector renovador, nos cargamos al sector guerrista porque Felipe ya no lo quiere, es decir, lo echa del gobierno del 90, y ahí se empieza a configurar la mayoría renovadora del partido contra el guerrismo. Pero podrían decir, por ejemplo, y es lo que intenta aclarar, que en el año 90 usted estaba con los guerristas cuando en la operación de cambiar a Leguina por Teófilo Serrano. Nosotros, entonces, el grupo socialdemócrata... ¿Cuál fue su papel en aquel nuestro cambio? Era bastante importante en Madrid. Yo diría que muy importante. Tenía la Secretaría General de Chamartín, tenía un tercio de Carabanchel, que determinamos el cambio, tenía Buenavista, que el secretario general era yo, José Luis Balbás, que he sido 16 años, o secretario general o presidente de Buenavista. Teníamos mucha fuerza en Vallecas, en Alcorcón, en Torrejón, en Alcalá de Henares, o sea, era muy extendido. ¿Y qué motivó ese luego cambio? Porque se configuró un sector renovador, moderado, de participación de las clases medias, profesionales, de política útil, que eso no tenía nada que ver con la tradición del Partido Socialista. Pero una cosa era el Partido Socialista del año 80, de 79, de Felipe González, que tiene el 28%, y otra cosa es el del 82, que tiene el 48%. Esos 5 millones de votos nuevos son electorado distinto, es un electorado que en Europa es un electorado de centro-izquierda, moderado, progresista, de izquierda moderada, que está con el estado del bienestar, pero no está para nada en aventuras ni socialistas ni marxistas. Pero para que un presidente de la comunidad, como en el caso de Leguina, se ha desalojado de la Secretaría General del partido, cuando lo lógico es que el presidente sea a la vez secretario regional, algo pasaría allí para que dijera, o Alfonso Guerra, usted... No, yo participé totalmente, yo era muy amigo de Teófilo Serrano Beltrán, un buen secretario general de la FSM, y en el año 91 le nombramos secretario general, o 92 me parece que fue, le nombramos secretario general del partido frente a Leguina, ¿no? Porque y con el apoyo de Acosta tendrían esa Claro, operación. yo siempre he sido muy amigo de Acosta. Acosta era el gran líder de la izquierda madrileña, del socialismo clásico, lo que se llaman los guerristas o acostistas, y Leguina era un poco como el líder de la vieja guardia, y a partir del año 93, que entramos, o 92, los renovadores como tercer grupo más poderoso dentro de la FSM, que era el sector socialdemócrata. Pero ya en el año 86 nosotros teníamos una fuerza muy importante dentro de la FSM, porque teníamos todas las agrupaciones que te he dicho. La primera vez que... Claro que participamos en la apuesta de Teófilo Serrano. Es más, el secretario, la mano derecha de Teófilo Serrano era Ignacio Díaz Plaza, que luego fue el gran secretario de organización de la FSM. Y secretario general del PSOE de Vallecas, presidente de UGT Construcción, o sea, como si la gente aquí hubiera salido de la nada. Nosotros somos los líderes políticos de tal entidad que cambiamos las mayorías dentro de la FSM. Y la mesa camilla, nosotros no inventamos la FSM estaba inventada y funcionaba bien, te guste o no. Allí había la mesa camilla, que al principio era Leguina, Barranco y Acosta, que pasó a sustituirse por Leguina, Acosta y Balbás. Punto. Sector renovador, sector acostista y sector leguinista. Y eso era así. Eso era así. Estuvo mucho tiempo, funcionó muy eficazmente y nunca bajamos del 40% en fuerza electoral. Hasta ahora que tenemos el 20%. Bueno, que tiene, porque yo con esta gente no quiero estar. En el año 94 es la primera vez que la gente empieza a oír hablar de renovadores de la base como tal. 94, sí. Que es cuando en aquel congreso cambian a Teófilo Serrano, entra Jaime Elisabeski como secretario general y Eduardo Tamayo entra, me parece que es como secretario de Cultura. O sea, que existía Eduardo Tamayo. Ya era secretario de Cultura 7 años antes. O sea, fíjate. Oye, no lo sabía. Qué casualidad. O sea, parece que a la gente, según te interesas, tú la vas calificando, ¿sabes? Mira, Eduardo Tamayo era abogado del gobierno de Leguina en medio ambiente. Probablemente era el mayor técnico en temas urbanísticos que tenía en medio ambiente la Comunidad de Madrid. Era el número 2 de don Luis Maestre, que era el gran consejero de Medio Ambiente y de Agricultura en la Comunidad de Madrid. O sea, eso era así. Cuando tú hablas de los renovadores de base en el 92, que cuando se constituye, es el sector socialdemócrata del partido renovador
que hace fuerza dentro de la FSM, se convierte en el tercer sector frente al leguinista, que es el presidente de la Comunidad de Madrid, y al sector de Pepe Acosta, que era más o menos el guerrista. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el fenómeno? Que lo que antes teníamos, o el grupo felipista, se divide entre renovadores y guerristas, porque ya Guerra sale del gobierno en el año 90, me parece 91, sale del gobierno por el caso Juan Guerra, y nosotros, que teníamos una enorme vinculación a Ferraz y a lo que era el felipismo moderado, pues empezamos a establecer una estrategia política por todas las comunidades de España, fundamentalmente Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Granada, Madrid, Castilla-León, y con bastante fuerza en Galicia, y Aragón también, mucho en Aragón, que es el sector renovador que va haciendo frente en los congresos regionales a los guerristas. Entonces le vamos ganando en distintos sitios. Entonces los guerristas mantenían aquí una mayoría muy potente, en la cual Acosta era presidente de la FSM, un gran presidente, por cierto, un señor políticamente. Aquí pactaron con él, y ¿no? secretario de organización, Cavaco. Sí, aquí. Porque el acuerdo de que sería Lisabetsky secretario, y a cambio Acosta No, secretario general en este congreso es Teófilo Serrano. Que era el líder nuestro. Digo, en el 94 ya cambian a Teófilo Serrano por Lisabetsky. Pero eso fue en el 91. O sea, Teófilo Serrano es 91. Y quitamos a Leguina, que es lo relevante. A ver si nos explicamos. Lo relevante es que quitamos a Leguina. Claro. En el año 91, en pacto con Acosta. Entonces, Acosta, presidente, secretario general, Teófilo Serrano, que era el líder de los renovadores. O sea, fontaneros renovadores, como nos llamaban. Y Teófilo había estado bastante vinculado también al sector felipista, y hicimos un pacto con Acosta en el cual pierde Leguina, ¿Y qué que pasó? se queda en minoría total en la ejecutiva en el 91. ¿Y por qué en el 94, hay el guerrismo, está todavía dentro de la mayoría felipista de Ferraz, pero claro, se van celebrando distintos congresos, y en el 94, que se pone por primera vez, se pacta hacemos una ejecutiva de unidad, que ese es el congreso sexto, que entonces se pone Acosta presidente otra vez. Acosta ya es presidente siempre, creo que en los romanos también era presidente de la FSM. Es el gran referente, y fíjate lo que es ahora. Acosta se ha ido del Partido Socialista también, como Leguina, no sé si sigue por ahí, y yo también. O sea, que la FSM, sus tres líderes históricos, no estamos nadie ya. Entonces, usted pactó que Lisabetsky fuera secretario general, y a cambio... Yo pacté que Lisabetsky era leguinista. Fuera. Bueno, era leguinista, pero era Ferraz. Y es una persona muy educada y bastante tranquila haciendo las cosas. Muy moderado, en fin. Era el que elegimos. Pero fíjese, también en el año 94 pasa algo muy llamativo que afecta a los renovadores de la base, y es que Paco Cavaco, secretario de organización, y guerrista, suprime la agrupación temporalmente de Medio Sur, que está controlada por ustedes. Bueno, pero esa era una agrupación más. Nosotros controlaríamos más de 50 agrupaciones. Es que ni me acuerdo del hecho, fíjate lo que te digo. Pero la secretaria general era María Teresa Sáenz Laguna. Sí, pero bueno, ¿qué te quiero decir? Que lo importante para nosotros era Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Buenavista, Tetuán, Vallecas. ¿Tú sabes lo que era Vallecas? Bueno, la agrupación más importante de Madrid, ¿entiendes? O sea, que eran agrupaciones de 1000. Esa que tú me hablas debe ser de 80, ¿sabes? O sea, para que te hagas idea de los volúmenes. Alcorcón, Alcalá de Henares, eso. Pues vamos 800. Buenavista, que era la mía, Salamanca, tenía 800 afiliados. Pues vamos a un congreso... Era la cuarta de Madrid. El congreso en el que ya no hubo consenso fue el congreso del año 97. Ahí se acabó todo el consenso. Se presentan dos listas, una presidida por Cristina Alberdi y otra presidida por José Acosta, y José Acosta pierde. Sí, y ustedes apoyan a Cristina Alberdi. Una directriz, claro, yo en ese congreso, en el congreso del 96, cuando Felipe dimite, 96-97, Felipe dimite en abril del 97. Entonces nombran secretario de organización federal y portavoz del partido a un gran amigo mío, que es Ciprià Ciscar. Entonces, Ciprià Ciscar es uno de los grandes renovadores del partido, discreto, un hombre prudente, sigue de diputado por Valencia, ha sido hasta hace un año presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados de España, y
cree que hay que modernizar el partido, reformarlo. Entonces ahí se articula fuertísimamente el sector renovador frente al sector guerrista. Que son casi barridos. Entonces, claro, tenemos que hacer la votación de Alicante, la votación de Murcia, la de Madrid, en las cuales pues me pide a mí el federal participación mía en la estrategia política, en la comunicación, en el posicionamiento en las distintas federaciones para articular una mayoría en estos sitios, que tiene un enorme éxito y que culmina luego en la victoria de Pepe Borrell en las primarias. ¿Cuándo llegan las primarias? En aquel congreso, para que la gente lo sitúe... Año 97. En el 97 hacemos la ejecutiva a medias. En el que usted, en el que su hombre de confianza, Ignacio Díaz, es el secretario de organización, Correcto. es tras ganar, aliado con los leguinistas, con la gente de Felipe González, con los felipistas, Bueno, la gente de Felipe González también éramos nosotros. Incluso más de Felipe González nosotros que el propio Leguina. Leguina era un crítico a Felipe González. Pero... Felipistas éramos nosotros antes, incluso en ese momento. Ahora, 15 años después, cada uno puede contar el cuento que quiera, pero el señor Leguina era crítico a Felipe González. Es más, nunca fue miembro de la ejecutiva con Felipe González. Fue ya con Almunia. ¿Te has dado cuenta? Sí, Era Costa el que era miembro de la ejecutiva por Madrid y muchas veces apoyado por mí, que yo he sido miembro de congresos federales 4 o 5 veces. Todo lo que he estado era miembro del Pero lo que es cierto es que en aquel congreso usted y el señor Leguina están en el mismo bando frente a Costa. Claro, pero yo te estoy explicando que el pacto nuestro es con Ciscar y con Ferraz 70, con el aparato federal del partido. Y hacemos una lista mitad-mitad, como se dice, cremallera, en la cual la mayoría determinante de la mayoría política de la FSM de Santa Engracia está dominada por el sector de los renovadores de la base, que tienen a Ignacio Díaz de secretario de organización, yo estoy en estrategia, estoy en la ejecutiva, Luis Maestre, ahí sí que tenemos, María Teresa Hernández, o sea, hay muchísima gente nuestra, sí, y una persona muy importante de nuestro grupo, Paco Martín Rojas, o sea, que ahí, bueno, es que en la ejecutiva nosotros teníamos 16 de una ejecutiva de 32. O sea, que para hacernos idea de lo que hablamos. Pero la lectura que hace la prensa en ese momento es decir, en las primarias del 98, de Morán contra Eso Leguina, es un año después. Claro, la gente la lectura que hace es, se repetirá la misma alianza, los renovados de la base apoyarán a Leguina y perderá Morán. Vamos a ver, nosotros que teníamos una relación política excelente con el sector acostista de Madrid, que era una variante del guerrismo, pero el señor Acosta era un socialismo tradicional, bastante pegado al terreno, un socialismo a la alemana, ¿no? Clásico, ¿no? Entonces, como Óscar Lafontaine, que vino aquí a vernos, y Óscar Lafontaine y tal, pues bueno, se llevaba bien con nosotros, pero quien determina ese cambio es el federal, que tú lo entiendas. No es un pacto con el sector leguinista. El sector leguinista, que entonces era bastante pequeño ya, porque claro, ten en cuenta que Leguina pierde el poder en el 95, después de haber tenido 4 años más, porque hubo un tránsfuga del PP que le votó, no nos acordamos, Piñeiro, y luego han estado aquí dando la traca con el asunto. Ese sí que gobernó pero claro, en el 91 ya perdió Leguina la Secretaría General del partido y nunca volvió a recuperar, la verdad que no. No volvió a recuperarla nunca más. Entonces, en el año 97, nosotros pudimos haber elegido distintos secretarios generales. Almunia, que entonces tenía buena relación conmigo, habló conmigo y yo acepté la candidatura de Lizabeski a cambio de Ignacio Díaz, secretario de organización, con todos los poderes ejecutivos sobre la organización del partido. Que es como se hace. Cuando le preguntamos al señor Leguina, que estuvo aquí de estas primarias... Y puse a una amiga mía de presidenta de la federación, de Cristina Alberdi, que se llamaba Cristina Alberdi, o sea que tampoco era casual esa ejecutiva, o sea que no es... Que por algunos pensaron que iba a ser ella la candidata de la alcaldía de Madrid y luego era mi candidata. El problema es que ahí no había manera de encajar las fichas, porque Pepe Borrell quería la escenificación, luego te lo explicaré, la escenificación de una victoria del sector borrelista, es decir, del sector renovador, de nuestro sector, en la persona de Fernando Morán frente a quien fuera. Entonces, mi amiga Cristina Alberdi hubiera sido mucha mejor candidata, probablemente hubiera ganado, o sea, eso ya te lo digo yo, probablemente hubiera ganado, pero hubiera escenificado una derrota de Borrell, cosa que a mí políticamente no me interesaba para nada.
porque era amigo de Borrell y era persona de confianza de Borrell. Una de las cosas que se dijo, sabe que la prensa le dio el máximo eco a estas primarias porque se interpretó como un cambio de última hora de los ordenadores. Que estamos hablando del 98. Del 98. Y unos motivos que se apunta, dicen... en las primarias del 98. Nosotros ya estamos en el mando absoluto de la FSM. El aparato de Santa Engracia, el 50% es renovadores de base, ¿vale? Y el otro 50% es un pupurri. Virgilio Cano de Lope, que era la persona fuerte, Lizabeski, que era una cosa pequeñita, porque tenía Moncloa, y algo en Chamberí, que era nuestro amigo Antonio Carmona, y poco más, es que no tenía casi nada, o sea que, y era distintos popurris de pueblos, los de Leganés, los de tal, igual, pero el que articulaba la mayoría era los renovadores de base. Entonces nosotros teníamos la legitimidad absoluta de determinar quién eran nuestros candidatos, o me van a tener que poner a mí los candidatos. Entonces estábamos metidos en una batalla porque Almunia en el Congreso 97 él se ve muy debilitado porque hay un 25% de voto en blanco, la gente quiere poner a Borrell en vez de a él. Es un congreso que termina mal porque no hay votación democrática real, sino que Felipe dimite al principio del congreso, no sé si te acuerdas, y designa a Almunia, o sea, tipo lo de Rajoy. Aznar designa pues, ahí se hizo lo mismo y salió mal. La verdad es que eso no salió mal a los socialistas. Y entonces aquí en Madrid se transmite la batalla nacional y se escenifica mucho más. Es el sitio más importante políticamente del escenario político. Pero entonces ahí hay unas primarias anteriores. ¿Cuáles son las primarias anteriores? Las de Borrell frente a Almunia. Y nosotros estamos pierde el aparato. En todo el aparato de Borrell, apoyando a Borrell en toda España, no solo en Madrid. Hay que decir que se habla entonces de la alianza entre guerristas, izquierda socialista y renovados de la base en Madrid. Claro, en Madrid, porque nosotros apoyábamos lo que era el cambio, un proceso de regeneración política dentro del partido, que era lo que significaba Borrell. Borrell era el que tenía la legitimidad del cambio porque le gana las primarias 60-40 casi en todas las federaciones, menos en La Mancha, a Almunia. Yo creo que Almunia ese día debió haber dimitido para siempre de secretario general del partido y haber dejado a Borrell entre prisa y estorbando permanentemente a Pepe Borrell, que era quien tenía la legitimidad política. Yo le aconsejé a Borrell 2 veces que fuera al Comité Federal del Partido, órgano máximo, y convocara de inmediato Congreso Federal. De inmediato, o sea, sin hablar con nadie. No tenía más que hacer. Pero con el mareo de prisa que siempre se ha metido en el PSOE a tocar las narices, ¿sabes? Pues rompió el gran liderazgo que tenía que haber tenido Borrell, que es lo que luego termina en el Congreso 35. Pero permíteme, por dejar la parte del 98. No sé si 98. ¿Por qué entendió el leguinismo que ustedes les iban a apoyar y se sintió traicionado? Porque además se habla de una reunión en la que les plantó Leguina a usted. No sé si es cierto que Leguina dijo que fue por un error de fecha. Leguina en Madrid no sé si llegaba a tener el 20%. Entonces tú con el 20% no me vas a determinar a mí estrategias cuando nosotros estaríamos entre el 30 y el 40 ya. Pero nosotros teníamos una estrategia propia nacional, que era la estrategia de los renovadores. Y los renovadores estábamos con un líder que se llama Pepe Borrell. Entonces, ¿a mí qué me interesa lo que opine Joaquín Leguina? Es que no me interesa nada. Es que no me interesaba nada, o sea, ni escucharle. No sé si lo estás entendiendo. Entonces, yo dirigía una estrategia de los renovadores que tenía carácter federal. Yo tenía una gran alianza con el PSC catalán, porque yo era amigo de Borrell, interna, claro. Era amigo de Borrell. ¿Y de quién? Y de Pascual Maragall. Y de Miquel Iceta, que están todos los libros. Tú ves, Iceta, Balbás y Balbás Iceta. Busca 7 libros hay. 100 páginas, lo que tú quieras. Esa alianza estaba establecida entre el aparato de la FSM de Santa Engracia, Barcelona y en Valencia, la gente tanto de Ciscar como de José Luis Ábalos, que eran los 2 sectores del socialismo valenciano. Y entonces, eso eran las 3 grandes federaciones. El otro grande era Andalucía, pero Andalucía estaba dividido en 2, entre lo que eran los de Manolo Chávez y los del sector renovador, que era de Málaga, ¿sabes? Pepe Asenjo, que era mi gran amigo y aliado nuestro. Entonces, dígame usted que usted con el 20% quiere determinar mis condiciones. ¿Pero por qué él pensó que iba a apoyarle? Vamos a ver, eso, cuando él pierde
él se presenta porque cree que va a ganar. Vamos a primarias al Ayuntamiento de Madrid, porque a mí me viene, a la Comunidad de Madrid, me viene Ciscar con el cuento de la Cristina Almeida, de candidato a la autonomía, y suspendemos las primarias y no ponemos a Pedro Sabando, que yo quería poner a Pedro Sabando, pero me llama Ciscar, que si tal, me traen una encuesta engañada, porque yo creo que eso era mentira, pero bueno, no me interesaba aún más enfrentamiento en la FSM, y en el Comité Regional de Alcorcón, me parece que fue, del famoso del Teatro de Alcorcón, ahí que es un teatro estupendo, pues el sector renovador, en pacto con los guerristas, imponemos la candidatura de Cristina Almeida en contra de mi opinión, pero son mis votos los que toman la decisión. Para bien o para mal, aquel día la tomé, ¿vale? Pero no era una alianza estratégica eso, era un condicionamiento que me pide el federal, Ferraz 70, en la persona de Ciscar, y eso lo cumplimos. Pero en el Ayuntamiento de Madrid nosotros teníamos una estrategia propia, que era escenificar la victoria de Borrell sobre el sector de Almunia. Entonces, ahí la vieja guardia pone como su referencia a Joaquín Almunia en Madrid, y nosotros tenemos nuestra estrategia. Después de la derrota 60-40 que se escenifica en la propia ejecutiva, de la cual yo era miembro, los de Leguina tenían 2 o 3 por allí, o 5, Virgilio Cano y no sé, pues alguno más, mi amigo Antonio Carmona, uno de los grandes líderes del PSOE actual, será el portavoz de Leguina en ese momento, y lo sabe él bien. Entonces, Joaquín Leguina tenía su estrategia y nosotros la nuestra. Pero las mejores estrategias son las que no se cuentan. O sea, ¿tú crees que yo iba a contar la estrategia mía? Nadie. Estamos tontos, ¿sabes? ¿Tú crees que yo conté mi estrategia en el Congreso del 35 Vamos a ver al señor Bono, que estuve reunido con él 7 horas en Hotel Villamagna? Yo nunca cuento mi estrategia, es más, lo contrario. Procuro enterarme de la de los demás, pero eso está ya en el arte de la guerra. O sea, la inteligencia y la información son elementos consustanciales de la participación política, porque la estrategia no me la tiene que determinar a mí nadie. Él dice que yo pensaba que iba a hacer. ¿Cómo? Que él pensaba. Yo puse a mi amigo Fernando Morán, le di los avales a mi amigo Morán, y Morán era un gran amigo mío. Y es más, Borrell me dijo que pusiera Morán porque escenificaba la victoria del borrelismo sobre Almunia, sobre la vieja guardia, sector renovador, y no la escenificó. ¿Quién ganó las primarias en las municipales del 98 para la gente? El sector renovador. Bueno, pero perdió el felipismo. Claro, perdió la vieja guardia. Felipista también era yo. O sea, que eso, mira, cuando el guerrismo cae, el guerrismo se queda en el 10% del partido, y el sector renovador éramos el 90%. Entonces se divide en dos: sector renovador Borrell, sector vieja guardia Chávez, digamos, Chávez con Almunia, alguno de estos, ¿sabes? Pero era muy mayoritario el sector renovador frente a la vieja guardia. No se puede llamar la vieja guardia felipista. Felipista éramos todos, y todos hemos reivindicado la lealtad al pasado de Felipe González. No es un activo de ellos solo, ¿sabes? Eso es lo que quisieron vender. O sea, Zapatero también era un felipista. O sea, que no era un felipista. Ya que mete a Zapatero, vamos al 35 sí. Congreso, que digamos ha quedado claro lo de... Ha quedado suficientemente claro. De lo que él diga a lo que sea, pues no tiene nada que ver. Yo era muy pequeño, pero me acuerdo perfectamente de la foto del País. Mía levantando el brazo a Fernando Morán. A Fernando Morán. Y luego a Zapatero. Pero me acuerdo también de la famosa comida que, según Modesto Noya, decía aquella: yo no, usted miente, porque el momento en el que le dicen secretario general ha ganado Zapatero el Congreso, estaba usted casualmente, o no casualmente, comiendo con él. Es que era el jefe de la estrategia política. Hay 5 libros, pero persistentes a cualquier acto. Es decir, hay 2 grandes biografías de Zapatero, que son Zapatero, de Óscar Campillo, que se escribe en el año 2000-2001. Entonces ahí viene toda la biografía de Zapatero y se cuenta el Congreso del 2000, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la candidatura a Zapatero? Mira, no se puede reinventar la historia. Entonces, el sector renovador era ya muy mayoritario frente a la vieja guardia dentro del PSOE, y tenía un candidato normal para el 35 Congreso, que era el Congreso del Cambio. En marzo del 2000, Almunia, después de
mangoneos de su propia ejecutiva y de prisa sobre todo contra Borrell, en una conspiración política que no tiene nombre, hacen dimitir a Borrell y ponen de candidato a Almunia y saca 120 escaños, 124, mayoría absoluta Aznar 184, más o menos como Rajoy ahora. Eso es lo que consiguieron hacer, y dividir todo el partido, porque nos impusieron vía el poder de la prensa un candidato que era Almunia, pero sin legitimidad ninguna, porque había perdido las primarias. Entonces, ¿qué legitimidad democrática tenía? Ninguna. O sea, yo soy partidario de las primarias a la francesa, que voten los militantes y los que se inscriban voluntariamente como socialistas o como socialdemócratas, como partícipes de la mayoría de la izquierda. Como eso no se hace, la candidatura de Almunia es mala. La legitimidad del cambio la seguía teniendo Borrell para el Congreso 35 del 2000. Pero Borrell iba a ser candidato. En marzo iba a ser candidato. Yo hablé con él y en marzo-abril Pepe Borrell me dijo, hombre, que podía ser candidato, y conformamos unas candidaturas en toda España, en todas las federaciones, en Andalucía, en Galicia, en Cataluña, en Valencia, en Murcia, en Canarias, en base al borrelismo, en base a los renovadores frente a la vieja guardia, porque te repito, el guerrismo tenía un 10%, era una cosa muy minoritaria. Pero sabe que se atribuye la derrota a la victoria de Zapatero a los delegados que consigue usted, al señor Asenjo, al PSC de Maragall y a los guerristas, a toda la unión de todos esos... Luego muchos sacaron fuera del partido. Esa explicación no es la que está en los libros. En los libros de El Relevo y de Óscar Campillo, de la biografía de Zapatero, ahí se escribe otra historia. Y la historia que es que el sector renovador que lideraba Borrell, en Madrid lo liderábamos los renovadores de la base con mucha fuerza, Murcia, en Valencia, en parte de Andalucía, porque habíamos sido artífices de la articulación del sector renovador en toda España. Es decir, teníamos una fuerza propia, una estrategia propia y una ideología propia. Es decir, eso está perfectamente puesto en el libro del Relevo, que es del periodista López Alba, que son 700 páginas. Entonces, lo que realmente ocurre es que Madrid, Valencia y Barcelona articulamos una mayoría política con Málaga frente a la vieja guardia de Bono y Chávez. Y nuestro candidato iba a ser Pepe Borrell. Cuando no puede ser Pepe Borrell, yo le propongo que sea Nicolás Redondo Terreros. Nicolás Redondo Terreros habla con Borrell, algo conmigo, y no acepta la candidatura porque va en la lista de Bono, en el mayor error político de su carrera política. Era un gran candidato Nicolás Redondo para ese momento, julio del 2000, ¿vale? Entonces Borrell me propone a mí como tercer candidato, esta es la realidad, no es la inventada, ¿sabes? A don Alberto Belloc. Don Alberto Belloc era número 1 de la delegación de Zaragoza, ahora mismo es alcalde, y tenía una buena imagen pública. No era un mal candidato, ¿sabes? Yo hablé con Borrell de este asunto y no me pareció adecuado porque ya había sido ministro. Yo quería alguien que, teniendo lealtad al felipismo y al pasado, al proceso de transformación dentro del partido, tuviera una posición más fuerte frente a la vieja guardia, es decir, a los Bonos, a los Chávez, a los Narciserra, que eso era lo que era la vieja guardia, porque Leguina y Rubalcaba ese día no eran ni delegados en el 35 Congreso. Hablarán chachachá lo que quieran, pero el sector renovador, quien tenía la tarjeta de votación por todo el sector renovador de Madrid era ¿quién? José Luis Balbás, que soy yo. Y Leguina no era delegado, y Almunia tampoco, ¿sabes? ¿Vale? Y Rubalcaba tampoco, o sea, eran invitados. Sí, que tenían una tarjeta por ahí y tal, pues vale, estupendo. Pero la participación política delegada por el partido en Madrid estaba el sector renovador de base, que encabezaba yo, y al sector guerrista que encabezaba el señor Acosta, con Matilde Fernández, que era su candidatura, ¿sabes? ¿Vale? Con el cual yo hago el pacto con el señor Acosta. Acosta por el número 1 y yo pongo a Ignacio de número 2, que esa es la lista mayoritaria de Madrid, que saca el 72%, que barre en Madrid a Bono, o sea, que lo barre, ahí lo tienes. El guerrismo se une a los renovadores de base y arrasamos, que es lo que ponen todos los titulares, y ahí me ves a mí levantando el brazo de la victoria del FSM. Ahí se nombra la candidatura de Zapatero,
¿quién es el primero que da? ¿Quién da un portavoz de federación? Es que está grabado en televisión española, está grabado en la SER, en Radio Nacional. Un mes y medio antes del Congreso, la única federación, portavoz de la mayoría renovadora de la Federación Socialista de Madrid, del aparato de Madrid, que da el nombre de un tal José Luis Rodríguez Zapatero, ¿quién es? La de Madrid. ¿Pero quién la da? Personalmente. Soy yo quien lo dice. A la entrada del Congreso de la ciudad escolar, quien dice ante la SER, la COPES, que está grabadísimo, o sea, las cosas cuando tienen historia la tienen, y hay documentos sonoros en la cual yo digo que después de distintos pactos que te he dicho, que ya no aceptamos la candidatura de Belloc, y yo pacto con los catalanes y con los valencianos, y sobre todo con mi amigo Pepe Asenjo, vicesecretario general del PSOE de Málaga, la candidatura de Zapatero. Pero pacté esa como podía haber pactado otra, porque al fin y al cabo Zapatero era un chico, porque era un chico que llevaba 10 años o 12 de diputado, que tenía el 1% del Congreso, que era los 13 delegados que tenía León. Cuando Madrid, pues fíjate lo que representaba, o sea, era totalmente mayoritario. Y en pacto con eso era la mayoría. Entonces, cuando uno tiene la mayoría o cree que la tiene la legitimidad para hacer sus propias operaciones y sus propias estrategias. Yo no me voy a dejar hacer estrategia ni por Bono, ni por Leguina, ni por Rubalcaba, ni por nadie. Ejercimos la mayoría. Es decir, nosotros nos adaptamos a la participación política de las reglas que el partido tenía. Queríamos un modelo de partido en el cual el 35 Congreso fuera una nueva regeneración política, un líder nuevo, como era Zapatero. Pactamos con él dijo que iba a ser, nosotros le pedimos, no sé si él lo sabía muy bien lo que era aquello, pero bueno, algo sabía, que él tendría que ser el Tony Blair español, el Partido Laborista Inglés, acuérdate, la tercera vía, la participación política, y él dice que sí, sector moderado, proatlantista, quiere decir proamericano. Él dijo que sí a todo eso en el restaurante de allá, la Paseón de Alaska. Si no, no hubiera sido nuestro candidato nunca. Él ahí nos engaña o se equivoca después. Yo no creo que él quisiera engañarnos, simplemente que le inducen 2 o 3 años después a un giro a la izquierda absurdo, que fíjate a dónde la ha llevado y lo que ha conducido la situación del Partido Socialista y del propio país España en su gobierno, ¿no? Le tengo que parar porque me dicen que nos hemos quedado sin tiempo, pero espero, por favor, si me permite que ahora continuemos hablando un poquito afuera, porque quiero plantearle algunas dudas más. Zapatero, al ganar el 35 Congreso, tiene una enorme repercusión mediática, es un comunicador bastante positivo para la gente, porque es algo nuevo que no ha estado vinculado a aparatos anteriores, y entonces empezamos a desarrollar lo que era la tercera vía socialdemócrata, con los discursos típicos del socialismo moderno y moderado, ¿no? Oposición útil, pacto antiterrorista, pacto por la justicia. Ese tipo de discurso dura en Zapatero 2 o 3 años, y tiene bastante efecto electoral y se va consolidando, de hecho, a prácticamente empatar en las municipales. Es decir, que esa estrategia está impuesta totalmente por el sector renovador y renovador de base, la comunicación política dirigida por la gente nuestra que estaba en Ferraz, que había puesto en la Ejecutiva y en el Comité Federal, que era un equipo mayoritariamente renovador y de renovadores de base en toda España, frente a la vieja guardia. Pero a partir de ahí, sobre todo a partir del 2003, la vieja guardia, fundamentalmente dirigida por Chávez y por Rubalcaba, se traen al país como activo y empieza a criticar a Zapatero, que si Bambi, que si era débil, que presión contra él, para hacer la estrategia que siempre ha sabido hacer Rubalcaba y la vieja guardia, que es nada en positivo y todo en descalificaciones, errores permanentes de los demás. Es decir, no ganamos porque somos el mejor, sino porque descalificamos al PP. Esa operación era contraria a nosotros, no es la operación de la tercera vía, pero se termina haciendo. Pepiño, que él había metido prácticamente todo mi equipo electoral con él, que era relativamente amigo mío, es captado por Rubalcaba, en mi opinión, y él empieza ya la estrategia de ruptura, la estrategia de enfrentamiento con el Partido Popular, deja lo que es la tercera vía y lo moderado y la oposición útil a pasar por la oposición bronca. Ya empieza con todos los rollos esos de tensión, ¿no? ¿Os acordáis? Tensión, dividir, partir,
que eso yo creo que el socialismo no es. El socialismo de hoy tiene electoralmente el 20% porque ha sido incapaz de generar un proyecto en positivo y luego pone unos equipos que no son los nuestros. No es el que le dio la mayoría al 35 Congreso. Mete a toda la vieja guardia que no tenía legitimidad democrática, luego en su sucesión comete un error enorme en mayo del 2001 en la famosa comida entre Blanco, Zapatero y Rubalcaba con Zapatero, que le dan un golpe, suspende las primarias, no deja presentar a Carmen Chacón, que sale llorando, ¿os acordáis? Y fíjate cómo termina lo que fue el sector renovador. Es decir, que ni primarias ni nada. Tenemos que volver a las primarias abiertas, como te he dicho, a la francesa, pero que sea el electorado el que participe, no solo el partido, porque los partidos están ya muy tocados. Entonces, yo creo que la renovación en el socialismo o se va a producir dentro del partido o se va a producir fuera, con una escisión tanto socialdemócrata, que ya la está viendo electoralmente, como territorial con el PSC, que también está saliendo de la propia política del partido. Pues con eso nos quedamos. Don José Luis Balbás, muchas gracias por haber venido a Periodista Digital.